Buenas noches, mi nombre es Eduardo Landeo, soy ingeniero mecánico, gerente de preventas en Scania del Perú, y hoy voy a hablar de la sostenibilidad aquí y ahora. ¿Por qué es importante hablar de la sostenibilidad? Porque estamos en medio de un planeta con cambios que nos están afectando a todos, y tenemos que revertir esos cambios para poder tener un mundo que pueda sustentar a nosotros y a los que nos desciendan. Por eso es importante hablar de eso. Como ya les había comentado, ¿por qué es importante hablar de la sostenibilidad y del transporte sustentable? El transporte genera más o menos el 12% de los gases contaminantes que generan el efecto invernadero y otros daños al medio ambiente. Entonces, nosotros somos parte del problema, pero también queremos ser parte de la solución, porque está claro que no podemos vivir sin el transporte, tanto de bienes como de personas. Ustedes saben que el mundo está cambiando. Las ciudades crecen, a mayor población generamos demanda de mayor cantidad de bienes, y esta demanda de productos genera un crecimiento de la industria que genera CO2, óxidos de nitrógeno, material particulado, daños en la capa de ozono, y genera un crecimiento de la temperatura promedio que tenemos en el planeta, ¿no? Acá es un ejemplo de una base en la Antártida, ¿no? Esta base se llama la base Morambo, que este año en febrero ha tenido la temperatura pico de 18 grados, y eso está generando un deshielo. Entonces, esta es una alerta clara de por qué nosotros tenemos que preocuparnos por el medio ambiente. Entonces, nosotros en Scania tenemos un enfoque para reducir las emisiones de gases contaminantes. Este enfoque se basa en 3 pilares. La primera es la eficiencia energética, la segunda, el transporte inteligente y seguro, y la tercera, los combustibles alternativos y la electrificación. Al respecto de un sistema de transporte inteligente, puedo mencionar, por ejemplo, en vez de tener tantas combis como tenemos en Lima, tener un sistema más ordenado como puede ser el BRT, tipo lo que tenemos en el metropolitano, pero a una gran escala para minimizar la cantidad de vehículos, maximizando la cantidad de personas transportadas para disminuir las emisiones. Otro ejemplo puede ser aumentando la capacidad de carga de los vehículos para reducir el número de flota en las mineras. Eficiencia energética. A través del tiempo ha habido mejoras en la eficiencia energética de los vehículos, ¿no? Cada vez utilizamos la electrónica, computadoras, cajas de cambio automatizadas, sistema de GPS, gestión de flota, aerodinámica, y con todo eso estamos consiguiendo reducir el consumo de combustibles fósiles. Pero ¿por qué es importante reducir el consumo de combustibles fósiles? La historia comienza con el motor. Todo motor, para producir energía, utiliza un combustible, como vemos ahí. Pero de ese combustible, dependiendo de la eficiencia del motor, solamente aprovechamos más o menos un poquito más del 40%. En el caso de Scania, 45% es lo que utilizamos de la energía. ¿Y de dónde obtenemos la energía? Por ejemplo, de combustible fósil, que es el diésel, ¿no? Que tiene 14 moléculas de carbono, 30 moléculas de hidrógeno, ¿no? ¿Y qué es lo que produce? Utilizamos el diésel, que genera energía, genera calor, pero también genera dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y material particulado. Entonces, tenemos energía, bien, pero por otro lado, también tenemos gases contaminantes. Otro combustible que es un ejemplo es el gas metano, ¿no? El gas natural, que es una molécula de carbono y 4 de hidrógeno, y con el gas natural, por tener una menos concentración de carbono, también disminuye notablemente la emisión de dióxidos de carbono. ¿Y en qué utilizamos esa energía? Esa energía depende de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, en transportes de minería, esa energía se consume más para llevar la carga y vencer el efecto de rodadura de la carretera, porque no es asfalto. En minería estamos hablando de terrenos off-road.
En el caso de transporte de larga distancia, lo que puede afectar más es la resistencia aerodinámica, porque como los camiones van a más velocidad, los buses, los vehículos van a más velocidad, entonces hay que vencer esa resistencia aerodinámica. ¿Y cómo podemos hacer ese balance? ¿Qué es lo que consume un motor para entregar energía? Lo que consume un motor es combustible, en masa, llamémosle gramos de diésel por cada kilowatt entregado, como estamos viendo en la misma presentación, ¿no? Eso es lo que entrega un vehículo aquí. Gramos de combustible por cada kilowatt hora entregado. Eso es lo que entrega el motor. ¿Y qué es lo que consume el vehículo? Lo que consume el vehículo por kilómetro recorrido es energía, para vencer todo lo que hemos mencionado. Entre otros, la fricción del mismo motor, las pérdidas por calor y mover los equipos auxiliares del mismo vehículo. Entonces, si el motor entrega energía en kilowatt hora a partir del combustible y esa energía se consume por kilómetro rodado a través de kilowatt hora, si hacemos la matemática, nos queda un balance de gramos de combustible o masa de combustible por kilómetro recorrido. Entonces, la idea es reducir ese consumo de energía. Está claro que si reducimos el consumo de energía, vamos a reducir el consumo de combustible y reduciendo el consumo de combustible vamos a reducir las emisiones de gases contaminantes. Hoy día vamos a hablar de cosas nuevas, pero empecemos por lo básico, la eficiencia de un motor. Entonces, voy a explicar rápidamente. Esta curva es una curva típica de carga de motor, ¿no? Donde en este eje, en el eje Y, llamémosle el eje Y, tenemos el consumo de energía o la carga del motor que se llama, y en este eje horizontal o eje X, llamémosle, tenemos las RPM del motor. Entonces, ¿qué pasa cuando el motor tiene una baja demanda de energía? O lo que dicen los conductores, que no está a toda máquina, a toda carga. Vamos a decir que esté vacío, que esté en una situación de carretera plana, entonces está utilizando solamente el 20 o 30% de la capacidad del motor. Entonces, como no necesito mucha energía, ¿qué pasa si nosotros utilizamos más revoluciones que la debida? En vez de ir, por ejemplo, a 1200 RPM un motor diésel, vamos a 1500, 1600 RPM. Entonces, este exceso de revoluciones lo que está generando es un exceso de fricción, exceso de calor que no se está utilizando. Entonces, estamos consumiendo energía que no se va a utilizar porque, acuérdense del balance, el vehículo no está necesitando esa energía. Y al no necesitar esa energía, lo estamos perdiendo por calor. Entonces, cuando el vehículo está a baja carga, tenemos que utilizar menores revoluciones. Muy diferente que cuando el vehículo está con alta carga, el motor, entonces tenemos un chance de ir a mayores revoluciones. No necesariamente se va a ir en calor, sino que se va a ir para entregar esa energía a utilizar de acuerdo a lo que el vehículo está demandando. Entonces, como vemos aquí, acá hay una curva del consumo en litros por hora de combustible en función de la carga en potencia del motor. Acá la hemos ampliado y podemos ver que, por ejemplo, acá están los kilowatts, en el eje horizontal, a igual cantidad de potencia demandada, ¿no? ¿Quién va a consumir más combustible? Esta en la gráfica, la que está a la derecha es la que está yendo a más revoluciones. ¿Y quién va a consumir menos combustible? La que está a menos revoluciones. Por eso es importante tener ese balance de energía, manejando bien lo que ustedes conocen, ustedes que son técnicos, mecánicos, ingenieros, las curvas del motor, el balance de curva de torque y potencia. Otro tema a analizar, que también es algo básico, pero lo digo para que lo recuerden, es cómo vencemos la resistencia aerodinámica. Entonces, es simple. Es una fórmula que es directamente proporcional al área del vehículo y en proporción a la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Conforme aumentamos la velocidad, la resistencia a la rodadura, la resistencia aerodinámica se incrementa en forma cuadrática. Para decirlo más claro, pasar de 80 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora representa solamente un 20% de incremento de la velocidad, pero incrementa en 56%
el incremento de la resistencia aerodinámica, ¿no? La densidad del aire más o menos 1.2 kilogramos por metro cúbico, y acá hay un coeficiente de resistencia aerodinámica que en camiones va más o menos de 0.4 a 1, y es donde la ingeniería trabaja, como ven acá en la figura, la ingeniería está trabajando mucho para reducir ese factor de coeficiente, pero eso influye lineal, ¿no? En forma lineal, grado 1. Lo que más influye es la velocidad porque está al cuadrado. Entonces acá en esta gráfica estamos viendo cómo reducir la velocidad va a reducir los litros por cada 100 kilómetros recorridos, ¿no? Pasar de 95 a 90 kilómetros por hora, dependiendo del tipo de carrocería, podríamos estar, del tipo de área frontal, reducir en promedio 1.1 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Entonces es muy importante tener en cuenta la velocidad. De nada vale correr en carretera para llegar a un atasco y estar deteniendo el camión, o por un concepto de física que ustedes conocen, que es la cantidad de movimiento. Si la cantidad de movimiento se mantiene constante, ahorramos energía. Si la cantidad de movimiento varía, aumentamos el consumo de energía. ¿Y qué influye en el balance de cantidad de movimiento? La aceleración. Mientras menos aceleración tengamos, vamos a mantener la energía, consumir la energía de una forma óptima. ¿Y qué significa disminuir la aceleración? Mantener la velocidad constante todo el tiempo que podamos. Para manejar el área frontal también existe el concepto del área, ¿no? Lo ideal es que el área frontal del vehículo haga un match con la altura de la carrocería o el área de la carrocería, de tal forma de evitar la turbulencia que se puede generar por el aire, y eso incrementa el consumo de combustible. Entonces, está bien, nosotros podemos tener una cabina muy alta, muy espaciosa, cómoda para el conductor, pero si la cabina queda por encima de la carrocería, ¿qué estamos ocasionando? Un incremento del área frontal. Y como ya habíamos explicado antes, el incremento del área incrementa el consumo de combustible. Entonces, acá tenemos diversas opciones de deflectores. En el caso de una cabina que quede por debajo de la altura de la carrocería, entonces utilizamos los deflectores, que de preferencia tienen que ser regulables para que haga match con la carrocería. Y así estamos disminuyendo el consumo de combustible. Otro tema que les recuerdo es la resistencia a la rodadura. ¿De qué depende? De un coeficiente de fricción y de la normal, ¿no? Del peso que se transmite entre el neumático y la carretera. Entonces, es lo que ustedes han estudiado en física, mu por normal, ¿no? Mu tendría este coeficiente, ¿no? El coeficiente de fricción, que depende de la deformación que puede tener el terreno y la deformación que puede tener el neumático. Acá es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si el terreno es totalmente duro y el neumático es totalmente duro, que no existe eso? Entonces tenemos un coeficiente de fricción ideal, digamos, que va a ser mínimo. Pero en la vida real, el neumático se deforma. Esa deformación del neumático, ¿no?, ocasiona que incremente este coeficiente de rodadura. También el terreno. Puede ser que el neumático no tenga mucha deformación, pero que el terreno sea blando. Entonces, ahí ya no sería el neumático, sino la deformación del terreno también hace que se incremente el efecto de rodadura. Entonces, es por eso que es importante seleccionar el neumático correcto para la aplicación correcta, ¿no? Por ejemplo, un neumático de larga distancia, regional o de minería, dependiendo del tipo de terreno, y acá tenemos unas gráficas donde vemos cómo puede influir la presión del neumático, tanto en la vida del neumático como en el efecto de rodadura. Si tenemos una presión más alta de la recomendada, entonces el neumático va a mejorar su resistencia a la rodadura, pero va a disminuir la vida útil del neumático. Por el contrario, si tenemos una presión por debajo de la recomendada, entonces va a disminuir la vida útil del neumático, pero al mismo tiempo podría afectar el incremento del efecto de rodadura. Entonces, por eso que es muy importante hacer esa consideración de tener siempre la presión correcta del neumático.
El otro tema es el efecto del conductor. Como les había comentado, hay mucha ingeniería para mejorar la aerodinámica de los vehículos, para mejorar la eficiencia del motor, pero la diferencia entre un buen conductor y un mal conductor en el estilo de manejo puede influir más del 10% en el consumo de combustible. Entonces, ¿de qué vale de mejorar un 2% en la eficiencia del motor o en la aerodinámica si lo vamos a perder por una mala conducción? Entonces, por ejemplo, acá, utilizar la inercia, el impulso en un terreno plano, para que ese impulso nos ayude a conseguir llegar al punto más alto de una pendiente, y luego en bajada, obviamente, no acelerar y utilizar la inercia, ¿no? Para hacer un balance de energía correcto, uso correcto de la inercia. Y actualmente hay tecnologías, en Scania tenemos el control de crucero inteligente, como un ejemplo, que utiliza un sistema GPS que reconoce dónde está la vía, si va a venir una subida, una bajada, para que automáticamente regule la velocidad para aprovechar la inercia. Lamentablemente en el Perú todavía no lo podemos implementar porque no tenemos un adecuado mapa cartográfico como sí tenemos en Europa y en la región, en Argentina y en Brasil. Ustedes dirán, estamos en una conferencia de nuevas tecnologías, ¿por qué me están hablando de cosas básicas? Es importante empezar por lo básico porque volvemos al inicio. Nosotros, al consumir energía a través del combustible, un producto de la combustión completa es el CO2. Y el CO2 tiene un efecto nocivo en el medio ambiente. Entonces, eso es importante reducir. Para hablar de nuevas tecnologías, empecemos hablando de lo que tenemos ahora y cómo tener eficiencia energética. Entonces, es importante. Para mí disculpen la palabra, pero es hasta una vergüenza que en el Perú, por ley, tenemos una regulación de un nivel de emisiones Euro 4, cuando en la región, por ley, en varios países como Argentina, como Chile, y en otros, estamos ya en Euro 5 apuntando a Euro 6. Nosotros todavía estamos en Euro 4. Claro, algunas marcas en el Perú como Scania, estamos importando ya vehículos Euro 5 por encima de la ley por un compromiso medioambiental. ¿Y por qué les hablo de la regulación de emisiones? Porque el CO2 es un tema aparte, depende de la eficiencia del motor, el consumo del combustible, pero cuando hablamos de los gases contaminantes, no solamente CO2, también existen los óxidos de nitrógeno y el material particulado. Y es donde realmente influye el nivel de emisiones Euro. Ya dimos un salto de pasar de Euro 3 a Euro 4, donde ven que esto es material particulado, y el nivel de material particulado prácticamente es el mismo de Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 4, Euro 5. Recién hay una mejora notable para cuando pasamos a Euro 6. Y en el caso de óxidos de nitrógeno también, no vemos una reducción de Euro 4 para Euro 5, pero deberíamos apuntar a Euro 6. Entonces ahí viene una discusión, ¿no? ¿Qué combustible es el adecuado? Normalmente en Euro 5 necesitamos 50 partes por millón de azufre en el combustible. Algunas tecnologías necesitan un poco más. Para pasar a Euro 6, algunas tecnologías necesitan 10 partes por millón de azufre y todavía no lo tenemos en el país, entonces eso imposibilita que podamos ingresar o dar el salto a un nivel de emisiones mejor, que es importante. Entonces, como les había comentado, está la ley, donde todavía tenemos a partir del año 2016 en adelante una regulación Euro 4, que para Europa es algo que teníamos desde mucho tiempo atrás. Ahí ya están hablando de Euro 6, incluso ya pensando en Euro 7. Aprovecho para explicar, ¿no? Para llegar a esos niveles de emisiones, Euro 5, Euro 6, se trata de reducir los óxidos de nitrógeno y se trata de reducir el material particulado. Hay sistemas como el EGR o recirculación de gases de escape, y también hay sistemas como el SCR o sistema de reducción catalítica, que es simple, ¿no? Acá, si usted aparentemente es complejo, pero no lo es. No es más que un tratamiento de los gases de escape con urea automotriz, ¿no? Sale del motor, es post-tratamiento, los gases salen del motor y pasan por un catalizador que utiliza urea automotriz
para reducir las emisiones. Entonces, si se fijan en esta parte, que está un poco pequeña, pero aquí los puntitos en negro son las moléculas de carbono, los puntitos en azul, las moléculas de oxígeno, en verde, nitrógeno, y en amarillo, hidrógeno. Entonces, la urea automotriz, que es una mezcla de urea con agua, cuando se inyecta en el catalizador, con temperatura genera amoníaco, y el amoníaco con el dióxido de carbono, ¿no?, va a reaccionar, es lo que, así funciona esto a nivel químico. Entonces, va a generar moléculas de óxido de nitrógeno, ¿no?, que con oxígeno, finalmente, el amoníaco va a reaccionar y va a tener un subproducto de nitrógeno y agua. Entonces, estamos reduciendo a través de este sistema SCR, ¿no?, estamos reduciendo los óxidos de nitrógeno, o NOx, como se conoce. ¿En qué? Lo reducimos a nitrógeno y agua. ¿Qué es el nitrógeno? Es un componente natural del aire. Entonces, es inocuo al medio ambiente. Y el agua, ustedes todos sabemos qué es el agua, entonces no afecta. Entonces, esa es la idea. Así, este es el sistema que utilizamos en Escamia para vehículos diésel, para reducir los gases contaminantes, y hay diferentes tecnologías para lograr esto, solamente como un ejemplo. Entonces, entendido la importancia de la eficiencia energética, ya podemos empezar a hablar de combustibles alternativos, ¿no? Y combustibles alternativos hay muchos: etanol, biodiesel, gas, vehículos eléctricos, híbridos, etc. ¿Cómo analizamos o cómo podemos seleccionar qué combustible alternativo podemos utilizar? Entonces, depende de tres factores importantes: el impacto ambiental del combustible alternativo, la disponibilidad del combustible alternativo que vamos a utilizar. No podemos decir energía nuclear, pero será, pues, ¿hay disponibilidad de energía nuclear para vehículos? Entonces, todavía no. Entonces, hay que pensar lo que tecnológicamente es posible, hoy, aquí y ahora. Y el costo, obviamente, ¿no? Entonces, haciendo el balance de esos tres factores, impacto ambiental, la disponibilidad del combustible y el costo, en Scania hicimos el estudio, ¿no?, nuestro departamento de R&D, y concluimos que los combustibles viables son el etanol, el biodiesel, el gas y el HBO. Luego voy a explicar exactamente a qué se refiere, ¿no? Es un combustible que se llama hidrobiodiesel, ¿no?, que es un biocarburante obtenido mediante la hidrogeneración catalítica de aceites. Es un vehículo que no tiene mucho impacto, un combustible que no tiene mucho impacto en el medio ambiente. Entonces tenemos esos cuatro que son viables. Ya en el país utilizamos biodiesel. Lamentablemente no lo producimos en su totalidad, tenemos que importar biodiesel para mezclarlo con el diésel y ahí reducir en algo las emisiones, ¿no? Pero lo que sí tenemos es gas. Entonces, como había comentado, de todas las tecnologías tienen diferente impacto, ¿no? El biogás reduce hasta el 90% las emisiones de CO2, el HBO hasta 90%, el biodiesel hasta 85%, el etanol 90%, y los vehículos eléctricos híbridos que utilizan HBO hasta 90%, ¿no? Tenemos todas esas tecnologías ya probando a nivel mundial, tanto en camiones como en ómnibus. Pero yo quiero centrarme en dos opciones, ¿no? Y quiero hablar un poquito de gas y un poquito de los vehículos eléctricos. ¿Por qué gas? ¿Por qué empezar con el gas? Porque tenemos gas. Tenemos el gas de Camisea, tenemos gas en Piura, porque tenemos una planta de liquefacción en Melchorita, al sur de Lima, ¿no?, donde por años hemos estado importando gas natural licuado, pero recientemente estamos utilizando cada vez más en el país para desarrollar la industria, ¿no? Pero ¿por qué no utilizarlo en el transporte si tenemos el gas y podemos cuidar el medio ambiente? Entonces, por eso es importante empezar hablando del gas. Y tiene muchas ventajas. Para empezar, en el planeta hay más gas disponible que otros combustibles. Incluso en el Perú tenemos reservas de gas todavía. El gas natural, que es un gas fósil, puede reducir las emisiones de CO2
hasta en un 15%, ¿no? Y si lo generamos, repito, el gas natural que tenemos en Camisea es un combustible fósil todavía. Aún así que es combustible fósil, reduce las emisiones en 15% de CO2. Pero ¿qué tal si generamos el gas a través del biometano o el biogás? Ahí reducimos las emisiones hasta en un 90% de CO2. Además, como el gas lo tenemos localmente, el precio lo controlamos dentro del país. No está sujeto a que hay una guerra en Siria o que Estados Unidos se pelee con Venezuela y todos los temas políticos, comerciales que hay con el diésel para la definición del precio, porque el precio del gas es más estable, al menos en el país, porque tenemos disponibilidad de él. ¿Y qué es el gas natural? El gas natural es metano. El gas natural es metano, ¿no? El gas natural de buena calidad es 95% de metano, ¿no? El gas natural que tenemos en el país está por encima del 90% de metano, lo cual es bueno. El biogás no tiene tan buen porcentaje de metano, es más o menos 60% de metano y 40% de CO2, por eso es que se tiene que refinar, y refinando el biometano, ¿no? El biogás, refinando el biogás obtenemos biometano que pudiéndole llevar hasta un 97% de concentración de metano. Se almacena de dos formas: comprimido a 200 bar de presión, lo que se llama el gas natural vehicular o gas natural comprimido, ¿no? Y ahí reduce el volumen en 200 veces más o menos, y el gas natural licuado, ¿no? El gas licuado en una temperatura criogénica, ¿no? Menos 163 grados, reduce a más o menos 600 veces su volumen. Por eso los vehículos a gas natural licuado pueden tener mayor autonomía que lo de gas natural comprimido. Lamentablemente todavía no tenemos una red de distribución. Es una molécula de carbono, 4 de hidrógeno, y como les había comentado, ¿no? El gas natural licuado, que es lo que esperamos tener pronto en el país, para el sistema automotriz, se licúa reduciendo su volumen en 600 veces para llegar a una autonomía tranquilamente de 1000 kilómetros en vehículos, ¿no? Y en un futuro, como es en Brasil, que se está aplicando, como es en Argentina, que se está aplicando en Europa, ¿no? Ellos, en Suecia, por ejemplo, ellos no tienen gas natural como nosotros tenemos en Perú, entonces ellos lo generan a través de productos orgánicos, a través de la digestión anaeróbica de materia orgánica. ¿Qué es digestión anaeróbica? No es a través de microorganismos en ausencia de oxígeno, ¿no? Generamos el metano a través de material orgánico, ¿no? Y como es un material orgánico, hace un balance, ese material orgánico consume CO2, se produce el combustible y genera CO2. Entonces, ese balance positivo hace que podamos reducir las emisiones de CO2 hasta en un 90%, como vemos acá. CO2, biomasa, consume CO2, emite combustible, cuando se quema, emite CO2, entonces estamos teniendo un circuito cíclico cuidando el medio ambiente. Y tenemos motores, ¿no? Motores dedicados a gas, ¿no? Es una tecnología ciclo Otto, o sea, tiene bujías, se enciende por chispa, ¿no? Tenemos potencias, consumos diferentes, ahí están viendo los datos, ¿no? Un nivel de torque y eficiencia muy similar a los vehículos diésel, ¿no? Ustedes saben que un ciclo Otto es menos eficiente que un ciclo diésel, pero se está acercando con la tecnología, ¿no? Como una referencia en algunas pruebas, a un consumo equivalente en diésel de 10 kilómetros por galón, tenemos un consumo equivalente en gas en 2.3 kilómetros por metro cúbico de gas. A los precios actuales eso nos da un ahorro más o menos del 40%. Entonces, el tema de rentabilidad, bien. Y del tema del medio ambiente, ¿cómo es que reducimos las emisiones? Ya hablamos del 15% de CO2 por gas de reducción por gas natural y 90% por biogás, pero también reducimos otros gases contaminantes a través de un sistema que es la reducción catalítica de 3 vías, ¿no? Como vemos aquí, los hidrocarburos, ¿no? Los reducimos en agua, CO2, nitrógeno, y el monóxido de carbono lo reducimos, junto con el NOx, lo reducimos en CO2
y nitrógeno. El CO2 es inevitable, es un producto de la combustión completa, pero luego tenemos nitrógeno, que está en el aire, componente del aire, y agua. Entonces acá está explicado el sistema, ¿no? Tenemos el ingreso de aire, acá tenemos el ingreso de gas, ¿no? Acá hay un sistema EGR, ¿no? ¿Qué es el sistema EGR? Recirculación de gases de escape, ¿no? Salen los gases de escape del motor y hay, a través de sensores que van monitoreando las emisiones, esos gases regresan y se mezclan con el aire para regular la mezcla y así garantizar una combustión estequiométrica, que es el secreto de tener una combustión eficiente. Combustión estequiométrica, que es decir, que cada molécula de gas, o de, vamos a decir, de metano, se va a quemar con cada molécula de oxígeno que provenga del conducto de admisión, regulando esa mezcla o el nivel de oxígeno a través de la recirculación de gases. No estoy tratando de explicar en sencillo, acá se nota un poco más esta vía, que es la EGR. También con eso podemos regular incluso la temperatura de los gases de admisión, porque tenemos un sistema de refrigeración de ese sistema. Entonces, parece complejo, pero no lo es. Entonces, reducimos los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno en agua, nitrógeno y CO2. Volviendo a los niveles de euro, ustedes se acuerdan que estábamos hablando de que era importante pasar de euro 3 a euro 4 y de euro 4 a euro 5, ¿no? Y de euro 5 a euro 6. Este cuadradito pequeñito es las exigencias de los vehículos euro 6. Ahora, fíjense el gráfico de arriba. Nuestros motores a gas, que son euro 6 por norma, pero en la práctica tienen mejores prestaciones que este cuadradito pequeño. O sea, mejores prestaciones que la norma de emisiones euro 6, ¿no? 60% de la exigencia de óxido de nitrógeno de la norma euro 6 y prácticamente no emite material particulado, ni monóxido de carbono. Entonces, si euro 6 era exigente, tecnologías como motores a gas nos ponen en una situación mucho mejor de cara al cuidado del medio ambiente. Por eso es hablar de tecnología, la tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad. Cuidar el medio ambiente tiene que ver con la salud de todos nosotros y no menos importante también la rentabilidad, porque yo siempre digo, la sustentabilidad es sustentable solamente si es rentable. Entonces acá tenemos una combinación interesante, 40% de ahorro, uso del gas que tenemos en el país y ser amigable con el medio ambiente. En potencia, bueno, tenemos motores de 9 litros, de 280 a 340 caballos, y un motor de 13 litros de 410 caballos, 2000 Nm de torque, para presentaciones tanto con gas natural comprimido como gas natural licuado. Entonces, a grosso modo, hablando de gas, ¿y por qué? Vuelvo al tema inicial, ¿no? ¿Por qué gas natural? Porque lo tenemos aquí y lo tenemos ahora. ¿Qué falta para desarrollar el transporte de gas natural? ¿Qué falta? Entonces, es importante. Teniendo en claro esto, ¿no? Gas aquí y ahora, siempre es bueno pensar en el futuro. Y para eso tenemos, obviamente, la electrificación. La electrificación es hacia donde todos vamos, porque es una energía limpia, es una energía menos ruidosa, ¿no? Y tenemos muchas opciones para hablando de vehículos eléctricos, algo que es inminente, que tiene que llegar lo antes posible, pero hay algunos pasos que cumplir, ¿no? Se tiene que evaluar la viabilidad de la electrificación. ¿Y de qué depende de que sea viable para implementar? Depende del CAPEX, que es la inversión, ¿no? Repito, para que sea sustentable, tiene que ser rentable. Entonces, el precio de estos vehículos tiene que estar acorde al mercado, que sea viable. También de las baterías, el costo de las baterías y la duración de la batería, la definición del modo de carga, porque hay con cable, sin cable, corriente directa, corriente alterna, definir los kilowatts, etcétera.
hay tecnologías diferentes, entonces tenemos que alinear en el país, regular la normatividad para poder definir cuál es la norma. La autonomía de los vehículos, muy importante, desarrollar la infraestructura, ¿no? Los puntos de carga, repito, si va a ser con catenarias, si va a ser carga inductiva, entonces tenemos que desarrollar la infraestructura y pensar en cómo vamos a reciclar, por ejemplo, las baterías para cuidar el medio ambiente. Entonces, tenemos que evaluar eso. Todos queremos ir hacia la electrificación, vamos a llegar a eso, pero tenemos que ir de una forma ordenada para que sea viable, para que sea sustentable. Entonces, tenemos que cada vez más, en foros como este, ¿no?, seguir discutiendo, hablando de tecnologías, opciones, para, en el menor plazo posible, hablar de vehículos eléctricos en el país. También es importante mencionar cómo se produce la energía eléctrica, ¿no? Si la energía eléctrica es producida por energía hidráulica, las cataratas que tenemos en el Perú, excelente, ¿no? Estamos cuidando el medio ambiente. Pero si esa energía eléctrica se genera quemando combustibles fósiles, ¿no? ¿Cuál es el chiste? Si igual estamos contaminando el medio ambiente. Entonces tenemos que ver bien qué porcentaje en el Perú se produce por energía eléctrica, qué porcentaje se produce por combustibles fósiles, quemando gas, quemando diésel, etcétera. Entonces es un análisis que también tenemos que hacer porque todo es un balance. No solamente es el vehículo en sí, sino es todo un balance cuando hablamos de eléctricos. Y ahora me gustaría explicar, ya que estamos hablando de eléctricos, y para que se vayan familiarizando algunos términos, ¿no? Por ejemplo, en Europa o a nivel global hay diferentes términos que ustedes van a ver: HEV, PHEV, FCVEV. ¿Qué significa eso? ¿No? Por ejemplo, ¿qué significa HEV? Es un vehículo eléctrico híbrido. ¿Qué es un vehículo eléctrico híbrido? Es un vehículo que combina motores eléctricos con un motor de combustión interna. Entonces mezcla, ya sea que el motor de combustión genere energía para cargar las baterías. Entonces están combinando dos tipos de energía. Entonces ahí tenemos dos almacenamientos: almacenamiento para batería y para los tanques. Entonces el término es vehículos híbridos eléctricos. Después tenemos PHEV, que en inglés significa Plug-in Hybrid Vehicle. ¿Y qué es esto? Son vehículos eléctricos, pero que se tienen que conectar. ¿A qué se conectan? A una red eléctrica, que en inglés se conoce como ERS o Electrified Road System. O sea, son ya sea en la carretera por debajo o a través de catenarias por arriba, ¿no? El vehículo se conecta, lo que le llaman algunos pantógrafo o catenaria, y recibe la energía eléctrica para recargar las baterías, por ejemplo, ¿no? Tenemos el FCVEV, ya esa B ya nos está dando una pista: baterías, vehículo eléctrico a baterías, pero FC son las celdas, en inglés es Fuel Cell Vehicle, o son celdas de hidrógeno que utilizan el hidrógeno consumiendo oxígeno del ambiente para generar energía eléctrica, y esa energía eléctrica carga las baterías. Igual, entonces, como ven acá, ese hidrógeno se almacena, se carga, y a través de ese hidrógeno es que se produce la energía eléctrica, ¿no? Y BEV, que son los vehículos propiamente dichos a batería, que pueden tener diferentes tipos de carga, ¿no? Acá tenemos carga dinámica, ¿no?, que es un vehículo que mientras va andando, va cargando. Entonces, para que vean que es más complejo de lo que parece, hablamos de vehículos eléctricos. ¿Y cuál va a tener el país? ¿Cuál vamos a tener? HEV, PHEV, BEV, celdas de hidrógeno. Entonces, Scania está pensando en una cosa, las otras marcas en otra, tecnología europea, americana, china, hay muchas tecnologías. ¿Cuál vamos a aplicar? Pues tenemos que sentarnos, discutir, ver la norma legal para ver cómo lo vamos a implementar. Y con la energía eléctrica, muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, va a cambiar
la forma como hacemos el mantenimiento, ya no vamos a tener grandes motores, sino componentes más pequeños, ya no vamos a necesitar muchos tanques, pero quizá necesitamos más espacio para las baterías, vamos a tener que lidiar con los tiempos de carga, pero vamos a tener vehículos más silenciosos. En resumen, con vehículos eléctricos que vemos viable, necesitamos tener la combinación de estas tres tecnologías, que es lo que vemos viable, lo más viable: las baterías, carreteras, electric roads o carreteras con red eléctrica, y desarrollo de la tecnología de celdas de hidrógeno para carga de las baterías. Algunos ejemplos, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de vehículos conectados, ¿no?, a una red eléctrica. Acá tenemos vehículos a baterías, un bus, que se cargan, este se llama carga de oportunidad. Cada vez que paran a recoger pasajeros, 5 minutos se van cargando y tienen una autonomía hasta el siguiente paradero y así. También hay carga inductiva, ¿no?, que el vehículo se estaciona y debajo de la carretera hay transformadores y en forma inductiva va cargando el vehículo. Es otra tecnología, ¿no? Acá hay más ejemplos, ¿no? A la izquierda tenemos un vehículo de celda de hidrógeno, ¿no? Y tenemos ejemplos muchos. Esto es en Alemania, vehículo para 40 toneladas, con pantógrafo, que trabaja en Berlín, ¿no? Tramos de 5 o 6 kilómetros propuesto por el gobierno alemán. Acá tenemos otro ejemplo, en Noruega, con celdas de hidrógeno, ¿no? ¿Y qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Estamos hablando de gas, combustibles alternativos, conectividad, GPS. ¿Qué es lo que se viene? Se vienen vehículos autónomos. Para eso ya han hablado, han escuchado de ADAS, sensores, cámaras, radares. Entonces, con eso ya Scania de hace un tiempo hemos estado probando vehículos, ¿no? Este es de la serie anterior, vehículos autónomos, ¿no? En minería, por ejemplo. Ahí ven la cabeza. Si es vehículo autónomo, ¿por qué tiene cabina? Si no hay conductor, bueno, son las primeras pruebas. Pero ya también estamos probando en minería un vehículo realmente autónomo sin cabina. Se iba a mostrar este año en Minexpo, pero lamentablemente por el tema COVID no sé si se realizará esa feria, ¿no? Pero ya tenemos en algunos países, en Suecia, por ejemplo, probando ese vehículo. Existe, no es una foto de PowerPoint, no, es un vehículo real. Entonces, hacia ahí estamos apuntando. Pero ese es el futuro. ¿Y qué es ahora? ¿Qué es ahora? Hoy, aquí y ahora, sostenibilidad. Hoy, ¿qué tenemos en el Perú, en las ciudades? Tenemos contaminación, tenemos basura en las ciudades. Esa basura no se aprovecha, la materia orgánica de esa basura no se aprovecha. ¿Qué pasa si la aprovechamos, por ejemplo, para generar biogás? O si utilizamos el gas que tenemos hoy, mientras vamos desarrollando la tecnología que viene de eléctrico. Hoy, ¿qué tal desarrollamos sistemas de transporte sustentables, como existen en otros países y en Colombia? Este año se está entregando más de 600 buses BRT a gas, tecnología Euro 6, que les había comentado. Y se acaban de entregar en Chile vehículos a diésel, pero Euro 6, porque tienen un combustible de 10 partes por millón de azufre. Entonces, ¿y qué pasa con nosotros en el Perú, en Lima? Nos estamos quedando, ¿no? Nos estamos quedando. Y estamos discutiendo de muchas cosas, pero ¿qué estamos implementando? Seguimos con la norma Euro 4. Entonces, tenemos que hablar de tecnología, no de una, de muchas tecnologías, acordar cuál es la viable hoy, mientras vamos desarrollando las que vienen, para hablar de sustentabilidad. Sustentabilidad aquí y ahora. Entonces, este tipo de congresos, como el Congreso Internacional que ha organizado la APE, son muy interesantes para ir discutiendo. No va a ser el último, vamos a seguir hablando. Ahora hemos hablado de forma general. Seguramente en otros eventos podemos hablar específicamente de estas tecnologías que les he hablado, como son los autónomos, como puede ser específicamente de vehículos a gas o específicamente de vehículos eléctricos. Ahora la idea ha sido darles un panorama general y una visión de lo que tenemos hoy y de lo que se viene. Muchas gracias por participar, por escucharme, y quedamos al pendiente para contestar sus preguntas. Muy buenas noches.